Bueno, yo creo que hemos dado el tiempo suficiente. Vamos a empezar la clase y espero que se vayan incorporando los que se levantan recién. A ver, vamos a ver. Ujú, ujú, creo que es eso, ¿no es así? Ujú, ¿cómo es? Compartir. Ok, 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 ok. Muy bien. Bueno, ¿ven mi pantalla y me escuchan? Sí, doctor, sí se ve. Ya, muy bien. Empezaremos. Vamos a hacer dos clases ahora rápidamente. Lo más saltante, meningoencefalitis y micosis. ¿Ok? Solamente para recordarles cómo es la anatomía del sistema nervioso central. Y es importante para que ustedes infieran cómo se producen las infecciones. Aquí tenemos un corte sagital del cerebro y proyectado a la derecha el hueso y sus estructuras vecinas adosadas al cerebro. Tenemos en la parte inferior, ¿no? El amarillo del cerebro, luego pegado a la pía madre y un espacio, ¿no? Que se llama el espacio subaranoideo, luego viene la membrana aranoidea, la dura madre y hueso. El espacio subaranoideo donde transcurren los vasos sanguíneos, el líquido cefalorraquídeo. Si hay una lesión estructural de vasos sanguíneos como un aneurisma, se rompe y se produce hemorragia subaranoidea. Entonces, esa es más o menos una visión anatómica de las estructuras meningoencefálicas. Muy bien, ¿qué cosa es una meningitis? Es una infección que causa inflamación de las meninges que cubren los constituyentes del sistema nervioso central. La causa más frecuente, sumado niños y adultos, son los virus, ¿ok? Pero en adultos tiene otra etiología, como vamos a ir viendo. La meningitis usualmente se presenta como una infección eh, principalmente con dolor y fiebre, me refiero a dolor de cabeza y fiebre, ¿no? Y a veces incluye el cerebro, entonces hablamos de meningoencefalitis. La más común, perdón, este es, hay una tríada clásica de meningitis que consiste en lo siguiente: fiebre, dolor de cabeza y rigidez de nuca. Fiebre, dolor de cabeza y rigidez de nuca. Y yo le agregaría ahí trastorno del estado mental, ¿no? No necesariamente coma. Un paciente puede estar con fiebre, con dolor de cabeza y refiere ver mariposas, refiere ver lo más simple del estado mental alterado. Eso puede indicarme un proceso meningoencefálico. Entonces, no se olviden, estos son la triada más importante: fiebre, cefalea, rigidez de nuca, y en otros grupos le agregan estado mental. La encefalitis puede estar asociado con un número de complicaciones. Hablamos de encefalitis, ya no de meningitis. Puede haber meningitis pura, puede haber encefalitis pura, y lo usual es que haya una participación tanto de la meninge como el cerebro, una meningoencefalitis. Pero cuando hay inflamación e infección de la encefalitis, este se puede presentar como convulsiones, ya este estado de conciencia más profundo, puede haber aumento de la presión intracraneal, y puede haber el síndrome inapropiado de secreción de hormona antidiurética, es decir, el paciente tiene hiponatremia, ¿no? Como expresión de un disturbio neurohormonal de inflamación cerebral. Entonces, si yo tengo un paciente con meningitis y hace convulsión, con seguridad ustedes pueden decir, además, tiene encefalitis. Los, los síntomas usuales en adultos y niños, no tanto en neonatos, en adultos y niños es en general vómitos, fiebre, dolor de cabeza intenso, rigidez de nuca, una alteración a la luz, no puede ver la luz, letargia, dolores articulares, ¿no? Todo esto son signos y síntomas que pueden indicarnos un proceso de tipo meningoencefálico. La signomeningios que ustedes deben tener en cuenta y conocer y practicar es lo que se llama rigidez de nuca. Hay un dolor y posibilidad de flexionar el cuello hasta que la barbilla choque con el esternón. No puedes, no puedes hacer que el paciente haga esta maniobra no activa o pasiva. El síndrome de Kerning, en decúbito supino, es echado,
y en flexión 90 grados de la cadera y la rodilla, dolor al intentar extender la rodilla de forma completa. Eso es un signo de meningitis, el síndrome de Kerning. Y el síndrome de Brusicki, el signo de Brusicki, perdón, en decúbito supino, yo flexiono el cuello y él en forma automática e inconsciente flexiona las rodillas. Eso se llama el síndrome de Brusicki. Todo esto como expresión de una irritación meningia. Son signos meningios que tengan que tener en cuenta cuando hacen ustedes su valoración clínica. Rigidez de nuca, síndrome de Kerning y signo de Brusicki. Muy bien, un diagnóstico para poder solventar una meningoencefalitis es ver el germen. Y para esto yo tengo que hacer una punción lumbar. Si yo tengo un diagnóstico de meningitis, tengo que hacer una punción lumbar. El fluido que se punza, el área que se punza, es en el tercer y cuarto vértebra lumbar, en la espina lumbar, ¿no? Ahí está aproximadamente el sitio para punzar. Una punción colecta pues fluidos para hacer estudios inmunológicos, estudios hematológicos y estudios microbiológicos y permite distinguir en forma urgente entre si es una meningitis por bacterias o es una meningitis por virus, porque son diferentes aproximaciones de tratamiento. Y acá podemos observar, es una paciente sentada, donde está goteando el líquido cefalorraquídeo al punzar, ¿no?, esta estructura entre el tercer y cuarto espacio intercostal. Cuando yo sospecho frente al estudio del líquido cefalorraquídeo que es bacterias, ¿qué es bacterias? Uno, si hallo células predominantemente leucocitos, polimorfonucleares. Si la proteína es alta, si la glucosa es baja, y si hay gérmenes positivos a los exámenes microbiológicos. ¿Okay? Esa es bacteria. Cuando es virus, cuando hay células predominantemente linfocitos. ¿Okay? Hay también proteínas altas, pero usualmente la glucosa es normal y no hay gérmenes bacterianos. ¿Okay? Entonces, uno es viral, linfocitos, y otro es bacteria, polimorfonucleares. Acuerdo a algunos algoritmos, hay 3 hallazgos dentro del análisis para pensar que estamos frente a una meningitis por bacterias. La relación de glucosa, de líquido cefalorraquídeo, a glucosa en sangre es de 0.4 o menos. Los leucocitos, el contagio de leucocitos están altos, ¿no? Entonces yo tengo que evaluar que es bacteria, cuando está muy alto, más de 500 por microlitro en el líquido cefalorraquídeo, o cuando el nivel de lactatos también está elevado. Entonces, esos son algunos criterios para incorporar o inclinarnos a que estamos frente a una meningitis por bacterias. Muy bien, hay diferentes tipos de meningitis, bacterias o virus, incluso hongos, y algunas enfermedades como el lupus, ¿no?, que simulan una meningoencefalitis de tipo infeccioso y simplemente es una meningitis o encefalitis lúpica, o cánceres que como síndrome paraneoplásico pueden simular una enfermedad meningoencefálica. Pero lo más importante que tienen que tener en cuenta, o es una bacteria o es un virus. Y en algunos pacientes inmunodeprimidos, además, pensar que hay un hongo en el paciente. La meningitis viral se llama meningitis aséptica, porque no se halla bacterias. No es que sea aséptica, lo que pasa es que no puedo detectar el virus. Es una enfermedad menos grave que a menudo se controla en el ámbito ambulatorio. Como no es bacteria, no le doy antibióticos, ¿no? Ya que si no le doy antibióticos, es importante, tengo que estar seguro que no es una bacteria, porque si no le doy antibióticos, si es bacteria y no le doy antibióticos, ese paciente se puede morir. Al igual que la meningitis bacteriana, la viral se presenta en forma aguda, con los signos y síntomas clásicos de un problema meningio. Y a diferencia de la meningitis bacteriana, el líquido cefalorraquídeo normalmente tiene una pilocitosis linfocítica, la viral, glucosa normal, la viral, y elevación moderada de proteínas. La tinción de Gram
y el cultivo son negativos porque no es bacteria. Los síntomas que además me sugieren meningitis viral son síntomas extracerebrales, que haya, por ejemplo, un exantema, ¿no? En el cuerpo, una especie de ronchas, síntomas de pericarditis, miocarditis o conjuntivitis, pleurodinia, hepalgina y la enfermedad mano-pies, ¿no? Que significa unas lesiones en las manos y en los pies, ¿no? Y que pueden expresar un proceso viral más que bacteriano, para pensar que esa meningitis es de tipo viral, ¿no? Esto es una meningitis neumocócica en un paciente alcohólico crónico, en donde además de meningoencefalitis, uno puede encontrar infecciones en otras estructuras del cerebro, ventriculitis, por ejemplo, o sea, las cavidades del ventrículo infectadas, empiema, pus, bueno, la cerebritis, que ya la que estamos hablando, y hasta abscesos, ¿no? Este paciente tenía un neumococo. Puede haber extensión del exudado, de la inflamación a la base cerebral, donde salen los pares craneales. Entonces puede existir además daño de nervios craneales en el paciente. La pus puede obstruir el drenaje del líquido cefalorraquídeo y producir una hidrocefalia obstructiva. Puede haber tromboflebitis, vasculitis por infecciones del cuadro. Es decir, estos son efectos colaterales por infección mucho más agresiva en un paciente que tiene inmunodepresión, que es lo usual. Recuerden que lo más frecuente de bacterias es el adulto joven, es el neumococo o el meningococo, igual que el adulto medio. ¿Ok? El meningococo o el neumococo son los más frecuentes. En los adultos, en la tercera edad, es el neumococo. Aún hay algunas asociaciones de ruta de infecciones al cerebro. Por ejemplo, si el paciente tiene sinusitis u otitis, por contigüidad puede hacer una meningoencefalitis, neumococo. Si el paciente tiene un trauma craneal penetrante, una herida por algún choque carro, de moto, etc., si hay meningoencefalitis, con seguridad ese es un estafilococo aureus. ¿Ok? Entonces, hay una relación muchas veces de la condición previa al tipo de germen del paciente. Esta es una tinción de Gram del líquido cefalorraquídeo, donde se muestran células inflamatorias y diplococos Gram positivos. Es un neumococo. En el líquido cefalorraquídeo no tiene por qué haber polimorfo nuclear, no tiene por qué haber. Acá existen, que son esos células de color rojo. Y los diplococos que van en pares, ¿no? Característica del neumococo, cuando la tinción de Gram, ¿no? Muestra un germen Gram positivo. Muy bien, este es un caso clínico común, paciente casi de 80 años, de una casa de reposo, fue llevado a urgencias debido a un estado de confusión. Su temperatura era de 37.5 y el examen general era normal. Rigidez de nuca negativo y no presentaba signos neurológicos focales. Tomografía mostraba atrofia sin evidencia de hematomas subdural. El líquido cefalorraquídeo tenía pleocitosis de predominio polimorfo nuclear y glucorraquia, ¿no? Y la extinción de Gram mostró diplococos demostrando una neumonía, perdón, una germen de neumococo. Este es un caso clínico interesante porque es una persona de edad, su primer signo fue estado de confusión. Una persona de edad que tiene estado de confusión, ustedes tienen que ver si el paciente no tiene hipoglicemia, si el paciente no se ha golpeado la cabeza, o si el paciente está con una meningoencefalitis, o el paciente ha tomado muchos medicamentos depresores. Eso es lo primero que deben pensar en un paciente de esta edad. No estaba febril, el examen físico era normal, no había ni siquiera rigidez de nuca, no había signos neurológicos focales y no había la tomografía normal. Fíjese, solamente no con estado confusional ya se pensó en una infección a nivel meningoencefálico. Y el líquido cefalorraquídeo sí se demostró pues, signos inflamatorios, ¿no? Aumento de leucocitos polimorfonucleares, glucosa baja, característico de
la semiología del líquido cefalorraquídeo de un componente bacteriológico, en este caso un Streptococcus pneumoniae, ¿no? Muy bien, entonces tenemos el diplococo gran positivo. Si yo en el gran, o sea, la coloración de gran, encuentro diplococo gran positivo, ese es un neumococo. Si encuentro en el gran positivos, ese es un estafilococo aureus. Si encuentro gran negativos diplococos intracelulares, esa es una Neisseria meningitis por meningococo. O si encuentro bacilos gram negativos, estoy pensando en enterobacterias como el Escherichia coli. Es decir, la tinción de grano es de gran utilidad para dar un antibiótico provisional en estos pacientes. Usualmente, si encuentro neumococo, le tengo que dar vancomicina más ceteraxona. Si encuentro un estafilococo aureus, tengo que darle vancomicina. Si encuentro un diplococo gran negativo como la meningitis, penicilina a pasto, a grandes dosis, ¿no? Esa es una aproximación del tratamiento hasta que no me salga el cultivo del paciente. Una de las cosas importantes que ustedes deben tener en cuenta cuando tienen una meningoencefalitis acá en el Perú es demostrar y descartar que no tenga una tuberculosis. Siempre debe descartarse, especialmente cuando hay evidencia de una meningitis aséptica. No, si yo tengo una meningitis aséptica, digo, este es un virus, pero hay que descartar una tuberculosis, de todas maneras. Y la tuberculosis muchas veces requiere tratamiento inmediato de tuberculostáticos con corticoides. ¿Por qué? Porque la inflamación de la tuberculosis más es en base craneal. Y cuando se origina la cicatrización de la inflamación por tuberculosis, origina lesiones de paredes craneales irreversibles. Por eso es que se da corticoides solamente cuando existe meningoencefalitis por tuberculosis. Hay que estudiar a este paciente con meningoencefalitis, electrolitos, azúcar, cómo está su creatinina, cómo está su perfil hepático del paciente, su perfil de coagulación. Y cuando uno hace una punción de líquido cefalorraquídeo, tiene que sacar varios tubos de muestra de líquido. Uno para laboratorio químico de glucosa y proteínas, otro para examen hematológico de contagio de células y diferenciales, otro para microbiología, para estudio inmunológico y gérmenes, y hay otro que se puede estudiar para necesidades inmunológicas. Hay que hacer un cultivo y sobre todo ver si no tiene tuberculosis en ese paciente y si es un inmunosuprimido, ver si no hay hongos. ¿Cuál es el hongo más frecuente de meningoencefalitis en inmunosuprimido? Es el criptococo y hay que estudiarlo en el líquido cefalorraquídeo, el criptococo. Los pacientes con SIDA, por ejemplo, que son los más frecuentes, tienen dos detalles importantes a considerar. Generalmente se infectan de hongos y si se infecta el sistema nervioso central es criptococo y si se infecta el pulmón déjeme ver, ahí es otro hongo que ahorita no me acuerdo. Déjeme ver cuál es el hongo. Bueno, yo se lo voy a decir en la siguiente, ahorita no me acuerdo. Bueno, pero lo importante de que el paciente con SIDA siempre tiene infección primaria por hongos donde sea. Eso es lo más frecuente. Neumocitis girobenchi, ya me acuerdo. Neumocitis girobenchi, que es un hongo que afecta el pulmón en pacientes con SIDA. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las siguientes indicaciones, ¿no? Para hacer tomografía antes de punzar al paciente? ¿Ok? Porque yo puedo punzar directamente al paciente frente a signos clínicos de meningoencefalitis. No puedo punzar. Pero ¿en qué caso yo hago tomografía antes de punzarlo? Uno, cuando tiene un estado inmunocomprometido, muy importante. Cuando hay lesiones o masas cerebrales, cuando hay convulsiones, cuando hay papiledema, cuando hay nivel anormal y profunda de conciencia, cuando hay déficit neurológico focal. ¿Cuál es la razón? Porque si yo punzo sin tomar estas precauciones, puedo bajar la presión bruscamente del líquido cefalorraquídeo y si hay un tumor que está a presión, ese tumor va a originar un aumento más de presión y caída y el paciente puede morirse en ese momento.
ya que la presión va hacia el tentorio y hacia el hueco del sistema nervioso central. Esa es la razón. Estudios de neuroimagen que son de ayuda en la detección de complicaciones de meningoencefalitis, ¿no? Esto es importante cuando yo sospecho que está complicándose mi meningoencefalitis. Hay que descartar que no tiene hidrocefalia, infarto cerebral, absceso cerebral, empiema, trombosis del seno venoso. Estas son complicaciones de meningoencefalitis y para eso obviamente tengo que hacer tomografía cerebral, ¿no? Esta es una meningitis bacteriana aguda, ¿no? Donde se presenta un ventrículo grande, ¿no? Hay una obstrucción hidrocefalia. El tratamiento inicial de meningoencefalitis es dar cristaloides, ver protección de vía aérea si el paciente entra en coma, dar oxígeno si lo requiere el paciente, ¿no? Y además debo iniciar un tratamiento empírico de antibióticos lo más rápido posible cuando yo sospecho una meningitis de tipo bacteriana. Y si pienso que es tuberculosis, obviamente tengo que darle corticoides al paciente. El uso de corticoides, dexametasona usualmente, se da como un tratamiento para meningitis, especialmente cuando hay alteración de sus respuestas inmunológicas, ya que disminuye aparentemente la respuesta inmune e inflamatoria a nivel cerebral, para que no quede una secuela mayor. Muy bien, hemos terminado esta parte de meningoencefalitis. Si hubiera alguna pregunta, y ahí dice 15 alumnos. ¿Está claro? Meningoencefalitis. ¿Cuáles son, digamos, los puntos claves de meningoencefalitis? Los puntos claves. Uno, ¿cuándo sospechar? Recuerden, cefalea, rigidez de nuca, alteración de conciencia. Dos, ¿cuál es el gen más frecuente en adultos? Neumococo. ¿Ok? Diagnóstico de diferenciales de meningitis aséptica, que es viral, tuberculosis. No, esos son puntos claves. 3, 4 complicaciones que se producen en los pacientes con meningitis, con meningoencefalitis, hidrocefalia, abscesos principalmente, ventriculitis, y eso lo tengo que demostrar con una tomografía cerebral. ¿Ok? ¿Cuáles son los criterios para tomografía al inicio? ¿No? Especialmente para no empeorar el cuadro frente a una punción lumbar. Básicamente es pacientes que tienen lesiones que ocupan espacio, tumores, convulsiones, papiledema, ¿no? En la que yo puedo sospechar que hay algo más y puede empeorar con la punción lumbar. Como cuando es viral, cuando es linfocitos en líquido cefalorraquídeo, glucosa normal, proteínas altas, cuando es bacteriana, cuando existen leucocitos polimorfonucleares en líquido cefalorraquídeo, proteínas altas y glucosa baja. Esos son los criterios principales de meningoencefalitis. ¿No hay preguntas? Para seguir a la siguiente. Ok. Muy bien. Rápidamente vamos a ir a lo que es micosis invasiva. Micosis invasiva. ¿Me escuchan bien, no? ¿Y me ven? Sí, doctor, sí se puede escuchar y ver bien. Ya. Lo que pasa es que hablar por Zoom es un problema, parece que estoy hablando como un loco. Bueno, vamos a ver. Si ustedes hacen cultivos en su casa, miren el techo, en la esquina, van a encontrar hongos siempre, aunque no lo vean. Siempre existe hongos, ¿no? Peor todavía en esas casas o áreas donde existen aire acondicionado, está lleno de hongos. Y a veces cuando comienza el aire acondicionado, ustedes comienzan a toser, porque están aspirando hongos. Felizmente ese estado inmunológico es bueno y no pasa nada, ¿no? Este es un Aspergillus, ¿no? Una foto, ¿no? En la pared de un armario de un hospital,
que parecía enmohecido, ¿no? ¿Verdad? Mohos por todo lado. Muy bien, vamos a ver. Formas de infección, de micosis, de hongos. ¿Cuál es la forma de infección? Inhalación de esporas. Las esporas vienen a ser algo así como una armadura del hongo para poder diseminarse y ahí están metidos y proliferan, ¿no? Inhalación de esporas ambientales, ¿no? Esa inhalación de esporas ambientales puede originar hipersensibilidad, ¿no? Muchos pacientes hacen alergias respiratorias o comienzan a toser cuando aspiran esporas. Y la otra es que se infecten. Entonces hablamos de micosis. De micosis. Hay dos grandes grupos de hongos, las sistémicas y la micosis de tejido blando. Las sistémicas son oportunistas y endémicas. Oportunistas que a veces están en nosotros. Por ejemplo, tenemos cándida en el colon, hay cándida. A veces los aspergillos están rodeándonos, estamos aspirando, pero no nos pasa nada porque tenemos buena inmunidad. Pero ellos adquieren la oportunidad de infectar cuando el paciente baja su inmunidad. Por eso se le llama oportunistas. Y las endémicas, que existen en áreas regionales usuales y comunes, como la blastomicosis, la coccidomicosis, la histoplasmosis, la paracoccidomicosis. Y las micosis de tejido blando, básicamente subcutáneas, hay varias. Dentro de ellos están los hongos de las uñas, ¿no? Terribles. Hay que esconder las uñas y los pies cuando van a la playa dentro de la arena, si no se ve feo. Dermatomicosis, pitreasis, mohos ambientales, que no vamos a hablar. Vamos a hablar de las sistémicas, principalmente las oportunistas. Hay 3 hongos importantes en el hospital que es frecuente. La aspergilosis, la candidiasis y la criptococosis, como micosis sistémica oportunista. Y por ahí hay uno que es la Pneumocystis jirobanchi, que es importante porque es el hongo más frecuente en pacientes con SIDA. Y el sidoso, que va a la emergencia por dificultad respiratoria, con neumonía, usualmente tiene Pneumocystis jirobanchi, el hongo, casi en el 100%, ¿no? Y algunos casos que vienen al hospital que yo he visto que se llama mucormicosis, que es terrible la mucormicosis, no se imaginan. Cuando el hongo ingresa es brutal, porque carcome todo el tejido. Bueno, seguiremos. Micosis, entonces, sistémicas oportunistas, principales son estas: aspergilosis, candidiasis, criptococosis, mucormicosis y Pneumocystis jirobanchi. Yo creo que aquí deben concentrar su conocimiento dentro de la gran esfera de hongos que existen. ¿Ok? Muy bien. Condiciones que definen un SIDA, ¿no? Paciente que tiene infecciones bacterianas múltiples, tiene cándida por todo lado, ¿no? Tiene criptococosis, tiene criptosporidiosis intestinal, tiene citomegalovirus, retinitis por citomegalovirus, encefalopatía, linfoma, neumonía. El paciente sidoso es un ejemplo de expresión de deficiencia inmune tan grande que le entra cualquier parásito, cualquier virus, bacteria, hongos. Yo he visto en la evolución de pacientes con SIDA cómo se van consumiendo con diarreas crónicas, con tos y muchas veces ciegos por el citomegalovirus que rápidamente lesiona la retina. Es brutal la cantidad, ¿no? Entonces, estos pacientes son el ejemplo clásico de que se meten varios tipos de hongos. Hacen candidiasis de bronquio, tráquea, pulmones. Hacen criptococosis, hacen histoplasmosis y hacen neumonía por Pneumocystis jirobanchi. Este es un aspergilios, como crece en un agar y cómo se pone en un tejido. Se llama aspergiliosis. La aspergiliosis más frecuente es el fumigatus. Aspergilio fumigatus. Están en los filtros de aire, en las paredes, en los techos húmedos, en el polvo,
los alimentos, está en todo sitio, pero convivimos con él. No nos afecta porque nosotros somos aseados, limpios, quitamos el polvo, evitamos el moho en la casa y tenemos nuestra capacidad inmune adecuada, ¿no? ¿Cierto? Entonces, muchas veces yo tengo el hongo y no tengo síntomas. O tengo síntomas de asma, de control difícil, porque ahí está metido el hongo. O tengo síntomas por el hongo, fiebre, malestar general, pérdida de peso. O tengo síntomas crónicos, expectoración, hemoptisis. La vía de infección usualmente es pulmonar, por inhalación. Ese es lo más frecuente, inhalación. ¿Cuáles los factores de riesgo que me llevan a hacer una infección invasiva por aspergillos? Que use corticoides y que tenga neutropenia grave. ¿No? En este momento estoy viendo un paciente que es un colega que tiene fibrosis pulmonar y otros colegas lo vieron y le dieron corticoides, ¿no? Altas dosis, varios días, 1 gramo, 5 días. ¿No? A la semana el paciente me llama porque siente que tiene más cansancio, ha tenido fiebre y no le pasa, no sé qué antibiótico tomar. Yo lo veo, en la placa está su fibrosis y hay un poquito de infiltrados que me parece como si fuera agregado una infección. Entonces yo diagnostico, ¿no? Aspergillos y le damos tratamiento para aspergillos y el paciente mejoró. No tengo la prueba que sea, pero aquí la respuesta es buena porque le di un tratamiento antimicótico. ¿Qué pasó? Este paciente en particular tuvo un factor de riesgo. El uso de corticoides en gran cantidad en un pulmón enfermo hace de que se mete aspergillos. Tuvo neumonía por aspergillos. El factor de riesgo es uso exagerado de corticoides y neutropenia grave, ¿no? Sumado a otros elementos de inmunodeficiencia, como el paciente con SIDA, que hace un CD4 pues, por el suelo, que es lo que se llama el linfocito helper ayudador, que está hacia abajo. Pero estos dos, no se olviden, neutropenia grave y corticoides son los principales factores de riesgo para que se meta ahí el aspergillus fumigatus. Hay varias formas de expresión de la enfermedad. El asma aspergilar. O sea, el paciente está asmático, pero es porque ahí metido un aspergillus. El aspergillosis pulmonar ya afecta el parénquima, broncopulmonar alérgica, puede haber necrosis por aspergillo en pulmón, puede haber una aspergillosis diseminada, puede haber una aspergillosis intracavitaria. O sea, si yo tengo un hueco en el pulmón por tuberculosis, una caverna, ahí se mete el aspergillus y hace una especie de tumoración, ¿no? Que se llama aspergiloma. Muy bien. Entonces tengo alérgica, la expresión clínica del aspergillus como alergia, ¿no? Como aspergiloma y semi-invasivo o invasivo. Puede haber lesiones necrotizantes en el pulmón, ¿no? Esta es una atopía, asma aspergilar, ¿no? No difiere el tratamiento del asma. Obviamente, si yo demuestro que tiene además de asma aspergillo, tengo que tratar el aspergillo. La otra forma es la aspergillosis broncopulmonar alérgica, ¿no? Hay tos, hay fiebre, disnea, dolor torácico, pérdida de peso, hemoptisis, hay infiltrados pulmonares migratorios. ¿Qué significa? Que hoy le tomo una placa, tiene un infiltrado en el pulmón derecho, mañana tiene el izquierdo. Pero hay una cosa importante en estos pacientes. Tiene eosinofilia. Recuerden, si yo tengo un infiltrado, tiene fiebre, dolor, pérdida de peso, tiene antecedente de asma, toma corticoides, los eosinófilos están altos. Esa es una característica. Las células, que es un polimorfo nuclear, el eosinófilo, está elevado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios para hablar de aspergilosis broncopulmonar alérgica? Asma, eosinofilia, no solamente en el pulmón, sino en sangre, infiltrados recurrentes, expectoración. Los criterios menores es encontrar aspergillos en esputo. Hay que hacer de que el paciente bote el esputo, no la saliva, para buscar aspergillos. Entonces, hay episodios recurrentes de asma, eosinofilia, infiltrados pulmonares fijos o cambiantes, y el test
de aspergilio positivo. Llámese por aspirado o por test inmunológico. Entonces, pueden ver acá un frotis con eosinófilos en mayor cantidad. No se puede encontrar en ese campo 3. Generalmente se encuentra uno o nada. Y hay 3 eosinófilos que tienen una coloración medio amarillenta, ¿no? Este es un infiltrado clásico no clásico, la placa de pulmones con ese infiltrado, en realidad nunca da diagnóstico, solamente me dice que es infiltrado, pero es un hallazgo más dentro del diagnóstico de aspergilosis. Y acá hay otros hallazgos de bronquilosis broncopulmonar alérgica, donde hay bronquiectasias, ¿no? Obviamente, la imágenes no me dice diagnóstico, pero yo sé que es aspergilosis, entonces asumo que esas imágenes no sean por aspergilios. Acá hay hallazgos radiológicos, impactos mucosos pueden presentar una alta atenuación de la tomografía y hay atrapamiento de aire secundario a una obstrucción bronquial, ¿no? Bueno, esto lo bajé y tengo que creerle que es aspergilosis. Entonces, la inhalación de esporas de aspergilio desencadena una cascada determinada por estado inmunológico. O sea, la expresión clínica frente a inhalación de esporas me va a determinar a dónde voy. ¿Me voy a una aspergilosis alérgica o me voy a una aspergilosis pulmonar invasiva? Si soy inmunocompetente, hago alergia. Y si tengo inmunodeficiencia, me voy a una aspergilosis pulmonar invasiva. Entonces, en quienes hacen una aspergilosis invasiva, neutropenia, pacientes que toman corticoides, pacientes trasplantados, pacientes con SIDA, donde ya existe un infiltrado mayor en el pulmón, con mayor dificultad respiratoria, como en este caso, y hay grandes infiltrados, ¿no? Esta ya es una aspergilosis invasiva, pero tiene algunas características. Existe lo que se llama el signo del halo, ¿no? Que es una inflamación de baja atenuación alrededor de los nódulos por aspergilios. Se llama el signo del halo. Y cuando ya pasan muchos días, está el signo de la semiluna, que es una especie de muesca de aire, como pueden ver en la parte inferior. Arriba está el signo del halo y acá está la muesca, ¿no? Que es una semiluna de color negro porque está metido el aire ahí. Lo vamos a ver mejor, creo que acá. Este es el signo del halo. Hay un nódulo y alrededor del nódulo hay una especie de densidad de baja atenuación, como si fuera un sol alrededor. Eso es característico de la aspergiliosis. Entonces, este hongo puede irse a todas partes, a cerebro, a pulmón, a hígado, a riñón, a todos sitios cuando hablamos de una aspergilosis invasiva o micosis invasiva. Por ejemplo, este es el paciente trasplantado de riñón, ¿no? Que en la tomografía se ve un hematoma ventricular y del lóbulo frontal, ¿no? Con hemorragia. Y en la autopsia se presentó trombosis por aspergilios. La intracavitaria que habíamos mencionado, acá tenemos un hueco por tuberculosis y ahí está metido, ¿no? El aspergilios. Hay tos, hay febrícula, hay expectoración mucopurulenta o hemoptisis, ¿no? Ahí se ha metido el hongo, especialmente en cavidades, ahí se mete. Acá hay otra, no lo van a ver porque ya justo lo veo, una cavidad. Acá hay otras cavidades, hay semiluna, aspergilios. Y la diseminada, que va a todos los tejidos, en pacientes igualmente neutropénicos, trasplantados, que usan quimioterapia, que usan corticoides, que tienen SIDA, ¿no? Se disemina por todo lado la aspergiliosis y puede originar lesiones cerebrales, sinusales, invasora, fulminantes, cutáneas, cardiovascular, ocular, ósea. Entonces, ese paciente tiene hongo por todo lado. No es que el hongo vaya a él, sino él se metió al hongo al final de cuentas, ¿no? El diagnóstico se puede hacer a través de serología, histopatología y cultivos, ¿no? Diagnóstico
Este es un frotis con hidróxido de potasio, el 10%, donde podemos ver la, la forma del hongo, ¿no? Tratamiento, principalmente boriconazol. Boriconazol. Es un azol, así es, la familia soles. Recuerden, solamente aspergilosis, boriconazol. Ese es diagnóstico, esa es una pregunta importante, recuerden, boriconazol. No, boriconazol. Tratamiento secundario, anfotericin B o caspofungina. Boriconazol primero, segundo anfotericin B y luego caspofungina. Muy bien. Otro hongo importante, la cándida. La cándida puede estar en todos sitios. Orofaringia, cutánea, genital, esofágica, tracto gastrointestinal, mucocutánea, diseminada. Yo tuve un paciente que tomó un medicamento, le produjo aplasia medular. Aplasia medular, no tenía leucocitos, no tenían glóbulos rojos, no tenía plaquetas, o por lo menos disminuyeron bastante. Se llama aplasia medular. Lo teníamos hospitalizado prácticamente en un área donde nadie podía ir, ya que como no tenía leucocitos rápido se podía infectar. El paciente en unos días me mencionó que tenía un dolor fuerte de la garganta, fuerte, no podía pasar, ¿no? Le examiné la garganta, no vi mayor cosa, ¿no? Bueno, como yo sé que en pacientes con aplasia, neutropénicos, el hongo se mete, pensé que a lo mejor tiene una candidiasis esofágica. Y la forma de demostrarlo es ponerle un endoscopio. Pero le di a ciegas un tratamiento para hongos. A los 2 días el paciente mejoró brutalmente, no tenía nada. Seguramente tenía una candidiasis esofágica, que da dolor. Esta es la cándida, como membranas blancas que cuando usted lo desprende deja un lecho cruento sangrante. Característico, ¿no? Se llama candidiasis orofaringia. A veces se produce en pacientes que mucho usan el spray para asma y que tienen el spray corticoides. También se puede producir eso. La candidiasis cutánea, muy frecuente en gorditas, bien gorditas, que se levanta la mama, con mama grande, y abajo tiene un eritema rojo, como esta. Esa es cándida. ¿Por qué? Porque es un área de maceración y de humedad en esa zona. Se llama intertrigo candidiásico, donde la cándida prolifera en pliegues. Se llama intertrigo candidiásica. También hay bulbo vaginal, ¿no? Tiene secreciones por cándida. Justo, bueno, el viernes, una señorita llega porque se llega con un poquito más de la garganta, ¿no? Y ya había sido tratado. ¿Qué le han dado? Le han dado 5 días de dexametasona intramuscular. 5 días de dexametasona intramuscular es como querer matar una mosca con una pistola teniendo un matamosca al costado. Brutal. ¿Y qué le hizo como efecto colateral? Le hizo una vaginitis por cándida. Se metió la cándida. Es igual, por ejemplo, cuando una persona no sabe que es diabética, ¿no? Y la glucosa se eleva, una expresión de deficiencia inmunológica por diabetes es la aparición de hongos en el pene. Hace candidiasis, balanitis candidiásica. Primer síntoma de diabetes, ¿no? Por cándida. Así como esto. Inflamación balanoprepucial con lesiones vesículo-pustulosas y fisuras. Picazón. Pica bastante, es decir. Hombre no circundado con mala higiene, en este caso. Puede haber en diabetes y en VIH. Puede ser la presentación inicial, una balanitis por cándida en pacientes con diabetes mellitus. Recuerden eso. O en la mujer con cándida por flujo vaginal y esa expresión de la aparición de diabetes que en ese momento no sabía. Cándida esofágica, hay disfagia, dolor, pirosis, dolor retroesternal. Igual en pacientes con
los factores de riesgo mencionados. Así se ve, placas blancas, candidiasis esofágica. Y hay otras enfermedades, ¿no?, que originan problemas de inmunodeficiencia congénita, en la cual la candidiasis es un patrón constante a nivel de todo el organismo, cráneo, cabello, cara, pierna, en todo. ¿Okay? Y estas candidiasis diseminadas también van a órganos internos. Y a nivel de un fondo de ojo, uno puede observar unos patrones blancos como manchas. Eso es cándida retiniana. Siempre es bueno tener a la mano un pantoscopio en un paciente que tiene candidiasis, ver si no tiene una corioretinitis. Así se llama, una corioretinitis, como esta foto. No, hay que cultivar, hacer serología, biopsia para el diagnóstico. Tratamiento usual de candidiasis depende de dónde pues, se encuentre, ¿no? Depende de dónde se encuentre. Si se encuentra a nivel cutáneo, yo le puedo dar algún compuesto antimicótico simple o nistatina tópica en la boca, nistatina tópica, si tiene candías a nivel de orofaringe. De lo contrario, puedo darle fluconazol oral, 150 miligramos, fluconazol oral, ¿no? 150 miligramos por semana, por 4 semanas, o fluconazol de 50 miligramos por día. Hay diferentes formas, oral, crema o supositorio. Principalmente el fármaco de elección son los azoles, en este caso fluconazol. Otro hongo importante que le mencioné es el criptococo. Vamos directamente al grano. Forma de infección inhalatoria. Recuerde, inhalatoria el criptococo. Hay criptococo pulmonar, criptococo meningia y de otros órganos. Cuando yo tengo un criptococo en el pulmón o en la meningia, eso usualmente, si no tiene diagnóstico de SIDA, ese debe ser sidoso. Y si tiene diagnóstico de SIDA, esa complicación es por criptococo. ¿Okay? El criptococo pulmonar, hay neumonía en la placa de pulmones, ¿no? Y hay que diferenciar con otras causas de infiltrado pulmonar. Aquí tengo un criptococo pulmonar, una bronconeumonía. Es difícil decir que es criptococo. Obviamente, puede tener una cantidad de causas de neumonía, pero para ahí está el médico, ¿no? ¿Cuál es el factor de riesgo? ¿Cuál es el fondo o comorbilidad que el paciente presenta? Para plantear que también sea un hongo, ¿no? Puede haber hongos a nivel meningoencefálico. El criptococo es frecuente que vaya a ese nivel, ¿no? La placa de pulmones puede ser normal y la tomografía puede encontrar nódulos focales a nivel cerebral que me hagan sospechar en una criptococosis, que obviamente tengo que hacer el diagnóstico con punción lumbar, ¿no? En esos pacientes tienen problemas del estado mental, pérdida de la visión, puede haber diplopia, es decir, signos neurológicos que me están indicando una infección o una inflamación meningoencefálica, ¿no? Y puede haber el criptococo irse a otros tejidos, piel, ojo, hueso, músculo, corazón. En un paciente con gran inmunodepresión, usted piense que todo lo que se mueva puede ser hongos. Recuerden ese punto. Este es un criptococo de piel, por ejemplo, como una masa exfoliativa, ¿no? Y bueno, tengo que hacer el diagnóstico, a pedir un líquido cefalorraquídeo, medir la presión del líquido cefalorraquídeo. Muchas veces hay aumento de linfocitos, aumento de proteínas y disminución del azúcar, característico de una inflamación por hongos en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Aumento de la presión del sistema, leucocitos linfocítica, aumento de proteínas y disminución de la glucosa. Y una cosa importante, que cuando uno sospecha criptococo, en el líquido cefalorraquídeo hay que hacer una muestra para tinción de tinta china, ¿no? La tinción de tinta china me demuestra
una aureola alrededor del hongo. Eso dice que es criptococo. Lo característico en la tinción de tinta china es esa aureola alrededor del hongo, ¿no? Ya eso es el diagnóstico de criptococosis, ¿no? Estas son levaduras Distoplasma capsulatum, ¿no? En una preparación, descalificación de una lesión cutánea, nada más. Yo raspo una lesión cutánea que pienso que es en criptococo, lo coloreo con tinta china y me sale el hongo con la areola que le mencioné. Este es un crecimiento en agar, en un petri, ¿no? Donde se observa una producción de pigmento melánico que da un color marrón oscuro a las colonias de criptococosis. La parte de arriba está creciendo la cándida albicans, por eso es un crecimiento blanco. En la parte inferior está creciendo el criptococo, que tiene un color marrón oscuro de las colonias. Fíjese cómo puedo yo discriminar por coloración el tipo de hongo. El tratamiento igualmente, fluconazol. Recuerden, hasta ahora, azoles, fluconazol. Esta es otra criptococosis diseminada. Pápulas, nódulos en la cara en un paciente que tiene SIDA avanzado, VIH avanzado. El paciente que tiene VIH avanzado, ustedes se encuentran de todo. Es un libro de micosis, micología. Acá el criptococo se diseminó por vía mastógena desde la infección pulmonar hasta la piel y las meninges. Como pueden observar, las lesiones se parecen a un molusco contagioso que hemos visto en la clase anterior, ¿no? Que también es frecuente en pacientes con VIH, pero no tienen la zona umbilical central del molusco contagioso. El tratamiento en estos casos, ¿no? En primer lugar, el problema de sopor o coma en pacientes con meningoencefalitis por criptococo da mal pronóstico. Da mal pronóstico. La conclusión de esto es que un paciente con meningitis crónica que ya se hace de varios días y que tiene inmunosupresión conocida, ¿no? Hay que descartar primero tuberculosis y la segunda causa, criptococosis. ¿Ok? Esos son los más frecuentes. Tuberculosis y luego criptococosis. Otra enfermedad frecuente es la mucormicosis. Es un cigomicosis. No voy a entrar en detalles del tipo, pero las mucormicosis realmente son infecciones por hongos muy agresivas, ¿no? Inhalatoria en pacientes con inmunodepresión, también diabetes, leucemia, neoplasia, trasplantados. Se mete el hongo a través de la inhalación de las esporas. Yo tuve una experiencia brutal, realmente para mí me sacudió, de una chica joven, ¿no? 35 años, que venía de la selva diabética, y que tuvo mucormicosis de la cara, ¿no? Y realmente el tratamiento es sacar el hongo. Y para sacar el hongo hay que sacar todo el tejido necrótico. Y cuando entraron a sala de operaciones, el hongo estaba tan profundo que tuvieron que sacar la mitad de la cara y enuclear el ojo, sacar. Fue brutal realmente, ¿no? Una necrosis, el hongo se metió por todas partes, ¿no? Y había que ponerle un trasplante de cara, no quedaba otra cosa. Entonces, el espectro clínico de este hongo puede afectar la zona rinocerebral, pulmonar, el tracto gastrointestinal, piel o mucormicosis diseminada, ¿no? Hay necrosis de tejido, úlceras necróticas del paladar, de la zona nasal, ocular. Realmente es un hongo que produce demasiada lesión necrótica, porque o produce un grado de compromiso vascular severo en este paciente. Por ejemplo, esta es la necrosis de un paciente. A este paciente, por ejemplo, el único tratamiento es
sacarle la nariz y a lo mejor el ojo derecho, porque ya el hongo se metió. Aquí no se mejora con tratamientos antimicóticos por vía endovenosa porque es necrosis. Es tejido muerto. No va a llegar ahí los antimicóticos. Aquí el tratamiento es resección quirúrgica, mucormicosis. ¿Cuál es el cuadro clínico? Pulmonar. Fiebre, infiltrados, hemoptisis, infartos pulmonares a la radiografía y no se puede distinguir entre unos aspergilios y otro tipo de hongo. Recuerden siempre que estos pacientes se dan, esta enfermedad se da siempre en pacientes inmunosuprimidos. ¿Ok? En el detalle está que este hongo le gusta mucho invadir los capilares, lesiona el capilar, produce trombosis de los vasos, por eso se producen infartos. No solamente en la cara, puede haber infarto pulmonar del paciente, ¿no? Y los síntomas pueden ser similares a cualquier tipo de infección. A veces no se diferencia por síntomas clínicos nada más. Puede haber infección de trato gastrointestinal, puede haber irritación peritoneal, necrosis, gangrena del tejido intestinal por trombosis masiva. Así como pone la cara negra, el intestino también lo pone negro. Entonces hay infartos hemorrágicos porque produce vasculitis. ¿Ok? Entonces tenemos invasión vascular con formación de trombos, hemorragias y necrosis, seguidos de invasión en profundidad y pérdida de tejido celular subcutáneo. Esa es la mucormicosis, que hay diferentes tipos, ¿no? Mire esta mucormicosis, cómo carcome, cómo necrosa. Pacientes inmunosuprimidos son realmente, digamos, la miel de este hongo, ¿no? Mucormicosis diseminada, hígado, vaso, cerebro, riñón, cardíaco. Y a veces uno saca un raspado, hace un examen o tinción de hidróxido de potasio al 2%, y un experto microbiólogo puede decir, esta es una mucor, porque son hifas gruesas, irregulares, septadas, como se ve en esta fotografía. Si uno hace una biopsia, va a encontrar, ¿no?, necrosis tisular e invasión vascular con trombosis de los vasos sanguíneos. Este caso sí requiere un tratamiento con anfotericin B. Anfotericin B, ¿no? Y por varias semanas. Esa es la pregunta de examen. ¿Cuál es el primer tratamiento para mucor? Y le voy a poner fluconazol, anfotericin, ese tratamiento. Anfotericin, hay complejo lipídico, hay diferentes tipos de anfotericin. Y la última hongo que vamos a ver se llama neumocistosis. Neumocistosis es un hongo, Pneumocystis jirovecii. Le mencioné que prácticamente esta es la carta de presentación del paciente con SIDA cuando viene por neumonía. Pneumocystis jirovecii. Es un hongo, ¿no?, que su hábitat principal es el pulmón. Se inhala. Ahí está. Y llega hacia el pulmón este paciente, ¿no? Entonces puede haber una neumocitis jirovecii incluso sin síntomas, pero está ahí metido, ¿no? La clínica: taquimia, disnea, tos seca, cianosis, hipoxemia y neumonía bilateral con infiltrados intersticiales difusos. Este es un hongo que produce lo que se llama envidrio esmerilado en el pulmón, porque afecta más el intersticio del pulmón, ¿no? Que van a ver ustedes, no sé si por acá tengo la placa. Bueno, no se ve bien, pero si ustedes ven esa placa con mucho cuidado van a ver una infección de pulmón por Pneumocystis jirovecii de tipo intersticial. No es algodonoso, no llena el alveolo, altera el intersticio principalmente, ¿no? Acá se ve bien el lado izquierdo, la placa. Como pueden ver, es bilateral, es aumento de la densidad intersticial, ¿no? Pero puede afectar otras estructuras extrapulmonares, claro, ganglio, vaso, hígado, ¿no? Sospecha: paciente con SIDA, con hipoxemia, infiltrado pulmonar, primer diagnóstico, Pneumocystis jirovecii. Hay que hacer un lavado broncopulmonar.
hay que hacer un lavado para hacer una tinción especial con Yensa. Uno pide coloración con Yensa o metanamina plata para sospecha de neumocitis girobenchi en pacientes que se le ha aspirado secreción bronquial para estudio. ¿Ok? Y el tratamiento de primera elección, en este caso, es sulfas, trimethoprim, metoxazol. Parece mentira, no es anfotericina ni fluconazol, es sulfas. En hemocitis girobenchi recuerden que el tratamiento es con sulfas, no se olviden eso. ¿Ok? Trimethoprim, metoxazol. Puede ser profilaxis, claro. Todo paciente con SIDA, su CD4 cuando es menos de 200. Normalmente el CD4 es un linfocito helper ayudante, más de 500 lo normal. Si ya comienza a tener menos de 200, hay que darle prevención con sulfas a menor dosis para que no me haga una enfermedad por neumocitis. ¿Ok? Recuerden eso. Conclusión, neumonía en pacientes con VIH positivo, recién diagnosticado o ya conocido, siempre sospechar en neumocitis. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Llegamos a 16. Qué bárbaro, un domingo a las 10:15. Bueno, el día martes hacemos 2 o 3 clases más y el jueves en la noche hacemos ronda de puntos claves. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, el jueves a las 9. Sí, ¿no? Jueves, sí, doctor, 9 de la noche. Estaría bien. Ya, muy bien. Entonces, el martes nos vemos. Ya, doctor, gracias. Chao. Buen domingo. Vayan a comer su